Buenos días, jóvenes. Buen día. Buen día, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Llegó el día del examen. Bueno, primero he hecho una modificación, algo que me había pedido Daniela. He elevado en PDF, primero en Word y después en PDF el tema número 18 sobre síndromes respiratorios. Me imagino que todos han leído. Punto 2. A pedido de, no me acuerdo, creo que fue Puchule ayer, cuántas preguntas por página. He vuelto a modificar esa pregunta para facilitar otra vez al estudiante. Bueno, de facilidades y en facilidades no sé dónde vamos. 10 preguntas por página. 10 preguntas por página. Entonces son 6 páginas no más ya. Ayer me decía Puchule, claro, son 12 páginas. Eran 12 páginas. Ahora son solamente 6. Entonces me imagino que van a poder hacerlo mejor. Un poco a sugerencia de algún colega igualmente, donde me decía, si es una pregunta por página, a veces se cae el sistema y los chicos ya no pueden retornar y quedan flotando. En cambio, 10 páginas o 10 preguntas por página yo creo que es un número bastante apreciado, ¿no es cierto? Prácticamente mejor que en lo que se daba en hojas, ¿no es cierto? En físico. Porque yo me recuerdo, aquí todavía tengo mis exámenes elaborados. Aquí están los exámenes que elaboraba en esa época. Y miren, no me van a creer, eran, a ver, voy a ver. 70 preguntas. 70 preguntas, por si acaso. 70 preguntas. No sé si están bien. 70 preguntas. Y todas eran bajo ese sistema. Bueno, esto ya fue en el sistema, en el gabinete que hicimos el 7 de junio del 2017 a las 10 de la mañana. Y el examen duró hasta las 11, o sea, una sola hora para 70 preguntas. Y era en ese sistema, ¿no? Diga, todos los siguientes factores son factores de riesgo mayores. Le estoy leyendo la primera pregunta. Mayores coronarios modificables, excepto A, enfermedad coronaria precoz, B, dislipidemia, C, hipertensión arterial y D, tabaquismo. Y entonces las respuestas salían, ¿no? Respuesta correcta, A. Entonces, y eran, ¿cuántas páginas? Pues 7 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entraban entre 7 a 8 preguntas, ¿no? En el antiguo sistema. Entonces, ahora estamos haciendo 10 preguntas por página. Yo creo que no pueden quejarse. Estamos modificando, definitivamente no hay respuesta corta, porque he estado viendo y leyendo y releyendo y prefiero no hacer respuesta corta. Después, la mayor parte son en pareje. En pareje. Un segundito, por favor, me esperan. Ya ha venido la señora Ortiz, ya la estudiado. Nada más, ¿no? No me han pagado. Nada. Bueno, entonces yo creo que con todas estas indicaciones, hoy a mediodía los espero a las 12 en punto. Vamos a comenzar un tema nuevo, apasionante, porque lo es así, la semiología del aparato cardiocirculatorio. Es una verdadera, que les digo, un verdadero desafío para el estudiante y para el médico joven, novel, el estudiar la semiología del aparato respiratorio y enfrentar los pacientes con patología cardiocirculatoria.
¿Qué podemos decir de inicio? Este es el corazón, que tiene una forma, un tamaño de un puño, con el ápex o la punta desviada hacia la izquierda, los vasos que entran al corazón en azul y los vasos que salen del corazón. Sabemos que fisiológicamente es una bomba aspirante impelente. Recibe sangre por las venas, vena cava superior, vena cava inferior, la pulmonar, y a través de las pulmonares y a través de la contracción de la sístole, se contrae como bomba impelente, impulsando la sangre hacia adelante, hacia las arterias, de tal manera que puedan hacer llegar la mayor cantidad o la cantidad suficiente de sangre a todo el organismo. No vamos a recordar anatómicamente el corazón, porque obviamente no es clase de anatomía, pero un poco para tener una cierta idea de lo que es la proyección en el tórax anterior, tenemos que conocer que el ventrículo izquierdo prácticamente ocupa casi la mayor parte de la porción anterior, digamos, del corazón. La aurícula derecha está oculta y el ventrículo derecho apenas un esbozo en la parte inferior derecha a su vez. Y la aurícula izquierda también está oculta aquí debajo de la arteria pulmonar. En su porción posterior, una vista posterior, mejor dicho, una imagen del corazón de atrás, entonces observamos, tiene obviamente la misma dirección oblicua hacia abajo y hacia la izquierda, entonces se ve el ventrículo izquierdo, aquí sí ya se ve el ventrículo derecho en una mayor proporción, y ustedes verán unos vasos que están viniendo por acá. Está la arteria descendente anterior, la circunfleja izquierda, coronaria izquierda con dos ramas, la descendente anterior, que es la que mayor cantidad de sangre proporciona al ventrículo izquierdo, y la circunfleja izquierda que se da la vuelta. La circunfleja izquierda que va a dar un poco de sangre igualmente hacia el ventrículo izquierdo en su porción posterior. Y la coronaria derecha hacia el ventrículo derecho con una descendente posterior también que no tiene tanta importancia, digamos. Bueno, eso no es, creo que no es el término adecuado. Resulta que en la conformación que tenemos cada uno de nosotros en la distribución de la coronaria izquierda y coronaria derecha, resulta que hay dominantes. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen dominante la coronaria derecha. Quiere en consecuencia decir que tiene mejor irrigación el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y a través suyo también tiene algo que ver con el ventrículo izquierdo. Pero la mayor parte, el mayor porcentaje, son de dominancia de la coronaria izquierda. Entonces, son más gruesas las arterias, la descendente anterior y la circunfleja izquierda son mucho más de un diámetro mayor que en la derecha en realidad. Esa es la diferencia más o menos, pero se habla de dominancia de una arteria y otra, por si acaso. Eso es congénito. Bien, se ha hecho un corte del corazón donde se van a ver, ¿no es cierto? A nosotros nos enseñaron en escuela dividir el corazón como si fuese un cuadrado en 4 cuadrados internos, ¿no es cierto? Los superiores, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Grande la sorpresa ya cuando estamos en quinto año de escuela, cuando nos hacían llevar corazones de vaca. Se deben acordar ustedes, me imagino que han hecho también ese tipo de prácticas por sus profesores de biología de esa entonces. Y entonces hacíamos el corte y nos encontramos que no era puesta al cuadrado. Es tan anfractuosa la cavidad del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo que realmente les ha debido, y ustedes son testigos de eso, uno se desconcierta cuando está haciendo las prácticas estas de anatomía en primer año. Entonces, esta anfractuosidad de las paredes del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo con esta serie de elementos, las válvulas, la válvula mitral, la válvula tricúspide, con una serie de elementos tendinosos,
que están sosteniendo a las balas, pilares, columnas, ni para qué. Es un verdadero pandemonium esas cavidades internas. Pero bueno, algo tenemos que aprender, ¿no? La aurícula derecha, igualmente su conformación con la desembocadura de las venas pulmonares derechas, izquierdas, etcétera. Todo esto realmente es muy complicado de ver. No voy a revisar anatomía, pero más o menos tienen que tener una pauta de alguna manera de aproximación, un recuerdo de la anatomía que ustedes han llevado. Quizá lo importante sea ver la disposición de las paredes de los ventrículos, ¿no? Esta porción carnosa, podríamos decir, que es el miocardio propiamente, es mucho más amplio en el izquierdo que en el derecho, porque obviamente tiene que manejar presión arterial, el gasto cardíaco, el volumen sistólico propiamente. Y aquí está el septum interventricular, que tiene también dos porciones, se deben acordar, una porción muscular y una porción membranosa. Tiene un nombre especial, pero bueno, esta es la porción indefensa del septum interventricular, que puede ocasionar, con una alteración congénita, la comunicación interventricular a este nivel. Y entre las aurículas, la comunicación interauricular, que también es una alteración congénita que hay que tomar en cuenta. Aquí estamos viendo igual el corazón, prácticamente partido como una castañuela, y así se ven los elementos estos tan complicados que nos dan a conocer las columnas, los elementos tendinosos, las válvulas, etcétera, etcétera. Bien. Este es un corazón de verdad, pero bueno, congelado, ¿no? Esta es la apariencia. Tiene el tamaño más o menos de un puño, con una inclinación hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Bueno, esta es una preparación post-mortem. Esta seguramente ustedes han visto con mayor seguridad, porque las otras eran gráficas. En cambio, esto es verdadero, es post-mortem. Es difícil darse cuenta dónde está cuál cavidad. Realmente es impresionante. En un corazón fresco sí se puede individualizar las diferentes cavidades. La circulación, tener una circulación arterial, una circulación venosa, una circulación arterial mayor, menor, etcétera. No vamos a entrar en detalles. En la facultad, porque yo hice premédico cuando entré a la facultad de medicina, llevábamos biología de Billet. Y una de las preguntas de Billet, porque tenía cuestionarios en cada tema, decía, a ver, quiero que usted haga llegar una partícula de glucosa, era un examen, ¿no? Haga llegar una partícula de glucosa que usted ha ingerido en la mañana hasta el primer ortejo derecho, o sea, el dedo gordo del pie derecho, decían, ¿no? Entonces, ¿cómo llega? Era un examen interesante porque uno tenía que saber cómo se producía la digestión de inicio, cómo entraba el alimento por la boca, se masticaba un trozo de galleta, por así decirles, hacia la faringe, el esófago torácico, esófago abdominal, hasta el estómago, y en el estómago cómo se producía el mecanismo digestivo, bajo qué enzimas, etcétera. Pasaba eso hacia el duodeno, hacia el intestino delgado, y ahí se producía la absorción, ¿no es cierto?, en las vellosidades intestinales de estas partículas que primero era dextrosa y se convertía en glucosa, y ya como glucosa entonces podía atravesar las vellosidades intestinales, etcétera, etcétera, y de las vellosidades intestinales llegar hacia la vena mesaraica menor, mayor, hacia la vena cava inferior, hacia la vena porta, al hígado, su metabolización posterior, y del hígado pasaba hacia el corazón derecho, del corazón derecho pasaba al corazón izquierdo y del corazón, y aquí comenzaba el estudio de la angiología. Decía, bueno, ¿qué arteria lleva la sangre hasta la arteria, hasta el pie? Entonces, era un examen interesante y cada uno tenía que hacer el examen ese, ¿no? Entonces,
Era una manera de repasar toda la circulación sistémica. Bueno, pero nosotros no vamos a estudiar eso porque no hay tiempo. Aquí está en esta gráfica dividida la circulación arterial en rojo y la circulación venosa en azul. Bueno, entonces conocen ustedes la circulación mayor, la circulación menor, son gráficas escolares en realidad. ¿Cuál es la fisiología del aparato cardiocirculatorio? Básicamente constituido por dos grandes movimientos, la sístole y la diástole. Por eso les decía de inicio que el corazón es una bomba aspirante. En el momento que se produce la diástole, entonces la sangre va a entrar a través de las venas, vena cava superior, vena cava inferior, hacia la aurícula derecha. Va a pasar la sangre hacia los pulmones, se va a oxigenar, vuelves la sangre por las venas pulmonares, curiosamente venas pulmonares, pero ya están trayendo sangre de los pulmones oxigenada hacia la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo. Se contrae el ventrículo izquierdo y la sangre va a migrar por una expulsión brusca, cerrar primero la válvula mitral, aperturar la válvula sigmoide aórtica hacia la arteria aorta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la circulación, esa es la fisiología. No voy a hablar de tiempos, en realidad eso lo han llevado en fisiología, una serie de datos de tiempos, de volúmenes, etcétera, etcétera, que lógicamente conocen perfectamente esta situación. Obviamente, este sistema exquisito cardiocirculatorio está comandado por un sistema de conducción también especializado. Y ustedes conocen esto. Entonces, no es autónomo nuestro corazón. No podemos decir, a ver, para el corazón, entra en bradicardia. No es como la respiración. La respiración, yo puedo decir en este instante, hago apnea voluntariamente. Pero no puedo decir, por ejemplo, párese el corazón voluntariamente. No puede ser. ¿Por qué? Porque hay un sistema especializado de conducción formado por el nódulo sinusal, que ustedes conocen, el nódulo auriculoventricular, como una especie de un jinete volcado sobre el septum interventricular, sobre la primera parte, el tronco de las de His, las ramas derecha e izquierda de las de His, llegando finalmente a las fibras de Purkinje, que son las finales, que son las que prácticamente están en relación con la miofibrila cardíaca. Por otro lado, ya conocemos que del nódulo sinusal, que antes se sabía que solamente era uno, ahora se sabe que hay 3 fascículos que corren hacia la aurícula izquierda. Entonces, esos fascículos también los tienen que recordar o conocer. Para nosotros no habían esos fascículos, pero ahora sí ya conocemos que hay. Entonces, este es el sistema eléctrico del corazón exquisito. Aquí están los fascículos de Bachmann, Wenckebach y Thorel, ¿no? Esos son los fascículos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque infelizmente nosotros tenemos una enfermedad endémica, que es la enfermedad de Chagas. Y hemos hablado en las clases, cuando hemos hablado del punateño, ¿no es cierto? El tripanosoma, desgraciadamente, ataca o al sistema de conducción, provocando arritmias cardíacas, como el caso del paciente punateño, o atacando la miofibrila, destruyendo la miofibrila cardíaca. Y en consecuencia se une epicardio con endocardio y deja de haber este músculo en esos pacientes. Y en consecuencia, la función importante de contracción, la función de bomba impelente, desaparece en el corazón. Y en consecuencia encontramos pacientes que se edematizan, están cianóticos, con disnea primero a grandes, medianos, pequeños esfuerzos progresivos hasta hacerse disnea de reposo, episodios de disnea paroxística nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se llama el corazón. Sabemos hoy que no solamente ataca el corazón,
sino también al sistema especializado de Meissner de Auerbach en los intestinos, en el intestino grueso específicamente, y también en la vesícula y también en el esófago, provocando megavísceras. Entonces, todo ello y más es un recuerdo para ustedes, pero tenemos que tenerlo siempre presente. Por favor, espérenme un segundito que tengo una llamada de un colega. Omarito. Omarito. Juan Piquito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, estoy en clases, querido hermano. ¿Te llamaré despuesito? ¿Acaso no está en el receso? No, el receso es administrativo, hermano, no es académico. Es administrativo. Te llamo despuesito, ¿ya? Por favor. Ok, ya, chao, chao. Ok, chao, hermano. Reproduciendo desde iPhone. ¿Qué cosa quiere reproducir de iPhone? Esta mujer. Bueno, entonces, de toda manera tenemos que tener en mente todos estos aspectos porque vamos a llevar, ahora que estamos entrando ya a semiología del aparato cardiocirculatorio, vamos a ver pacientes hipertensos, vamos a ver pacientes coronarios, vamos a ver pacientes, y hemos visto pacientes chagásicos, vamos a ver casos clínicos de arritmias cardíacas, etcétera, etcétera. Y después en digestivo ya todo lo que ustedes conocen, pacientes con estreñimiento crónico y lo que tienen es un dólico megacolon chagásico o una acalasia, por ejemplo, en patología del esófago. En fin, no quiero adelantarles mucho. Conocen, esto es obviamente la traducción eléctrica de la actividad del corazón, onda P, QRS y T. Bien. Pasamos a lo que ya nos interesa propiamente, principales síntomas. Seguramente que este es el problema mayor, este es el síntoma capital por el cual el paciente va a recurrir a nuestro auxilio, a nuestro consultorio, para que intentemos resolver su problema. Viene por dolor precordial. Obviamente tenemos que saber distinguir si es un dolor por una neuralgia intercostal, una neuritis, etcétera, que se está dando hoy por hoy por el estrés. Esas se llaman algias precordiales, a veces psicógenas. El paciente tiene dolor de pecho, dolor en el tórax, y dice, me está dando infarto, estoy haciendo un infarto. Y nosotros tenemos que ser capaces, creo que hemos dicho en alguna oportunidad, de, con nuestros conocimientos, con nuestra anamnesis inicial, con nuestro examen físico posterior, y si hay necesidad, porque seguramente va a haber necesidad de hacer un examen, de realizar algún examen complementario, desvirtuar completamente que sea un problema serio, un problema de infarto, un problema de aneurisma disecante de aorta. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, jóvenes. En el adulto, la afección isquémica más importante por su frecuencia, obviamente, es la enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica. Curiosamente, y dice en el texto, el infarto y la angina de pecho se da en personas mayores de 40 años. Sucede que un reporte que hizo el Instituto del Tórax de la Ciudad de La Paz, por si acaso, a tener en cuenta, ha encontrado, han internado pacientes con infarto de miocardio que tenían menos de 30 años de edad. Entonces, ya no es ese grupo etario, ¿no? Mayores de 40 años, seguro. Ahora no, se puede dar en gente joven. Había un pacientito de 25 años, creo, internado en el Instituto del Tórax, con infarto de miocardio, bastante serio, que necesitó que se le haga una angioplastía y colocación de stent. Entonces, eso de la edad ya ha venido a menos. ¿Qué características tiene el dolor precordial, básicamente? Heberden en 1800 y pico hizo una descripción realmente increíble, que hasta ahora se tiene como una de las cosas más extraordinarias de la medicina y de la semiología en especial. Resulta que
Heberden, un médico, decía que básicamente se caracterizaba este dolor por una situación interesante. Decía, lo llamó angina pectoris, y decía que el paciente que está presentando una angina de pecho, que es un cuadro inicial antes del infarto, decía que tras hacer un esfuerzo el individuo tenía una sensación de opresión en el pecho, de dolor en el pecho. Se llevaba la mano a la región external, a la región retroexternal, porque el tórax anterior, la mano en gasa, así típicamente. Y obviamente este dolor iba incrementándose cada vez más. El individuo tenía que detenerse y notaba que con el reposo, o sea, habiéndose detenido, el dolor iba atenuándose de a poco. Muchas veces transpiraba el paciente, tenía una facies ceniza, grisácea, y una sensación de muerte inminente. Eso es lo que decía el paciente. Desde ahí para acá no ha cambiado la interpretación que se tiene del dolor anginoso. Y tiene ciertas características especiales. Es un dolor precordial, ubicación retroesternal o external donde se proyecta la corbata. Tiene una radiación típica que ya conocen hacia el hombro, el brazo y el antebrazo izquierdo, incluso tomando los dedos anular y meñique. Esa es la característica de un dolor de ubicación e irradiación típicas. ¿Qué carácter tenía? ¿Qué tipo de dolor era? Era opresivo constrictivo. Decía, se me ha subido, como si una persona se me subiese o me hubiese puesto un ladrillo enorme. No le dejaba respirar en consecuencia. Ese es el dolor, opresivo constrictivo. ¿Qué intensidad tenía? Obviamente va a depender del aspecto emocional del individuo. Si es varón, vamos a catalogar seguramente 8 o 9 en 10. Las mujeres, que son las que menos tienen infarto de miocardio, menos angina de pecho, menos cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, menos incidencia, pero también tienen, probablemente ya soporten más. Pero el dolor es intenso, definitivamente es intenso. ¿Qué tiempo dura? Segundos. 15, 20, 30 segundos, a veces hasta unos 2 minutos, pero no pasa de ese tiempo. ¿Qué causas desencadenan el dolor? El esfuerzo, el ejercicio, la exposición a los cambios de temperatura, de un ambiente caluroso, salir a un ambiente frío, por supuesto que sí. El estrés, hoy por hoy el estrés, pero predominantemente el esfuerzo, jóvenes. Bien, ¿y qué cosas atenúan o calman el dolor? El reposo. El reposo, el alcohol, en pequeña cantidad, no sé, una botella de Chivas, y también obviamente los vasodilatadores coronarios, los nitritos básicamente. Entonces, esa es la caracterización del dolor precordial de la angina de pecho. No ha cambiado hasta ahora, tenemos que seguir pensando bajo esas características, pero ojo, ha cambiado probablemente el enfoque que se tiene hoy por hoy en el paciente con dolor, que pensamos que es un dolor de tipo anginoso. Si es de ubicación e irradiación típica y con todas las características del dolor que les he dado, de un dolor típico, de un síndrome anginoso típico, hoy puede cambiar. Puede el dolor, por ejemplo, irradiarse hacia el cuello, hacia las piezas dentarias, puede ir hacia el epigastrio, puede ir hacia la región retroescapular o interescapulovertebral, puede ir hacia las dos sangraderas que llaman los chilenos, que son las dos muñecas. Puede. En consecuencia, si ustedes se dan cuenta, si es un dolor típico, vale, uno hace el diagnóstico certero. Pero hay una cosa que quiero comentarles. Hace una semana aproximadamente, el esposo de mi hija propiamente, mi yerno, había estado presentando dolor precordial. Dolor torácico, no podemos decir precordial. Entonces, como yo no lo veo, se fue al seguro. Él tenía el dolor aquí hacia la tetilla. Cuando el dolor es a la tetilla,
hay que juzgar o prejuzgar que no es un dolor de isquemia, porque en general el dolor es retroesternal, o sea, en la región del esternón propiamente, donde se proyecta la corbata. Pero por ahí puede ser, ¿no? Pero si le toca, ¿se acuerdan ustedes? Hemos pasado un caso clínico de, creo que era una enfermera que tenía un problema de dolor en la región paraesternal izquierda y ella se sentía que tenía un dolor anginoso, ¿no es cierto? Y lo que tenía era una osteocondritis, un Tietze, una osteocondritis, un Tietze, un síndrome de Tietze. Entonces, porque yo no puedo tocar y que le duela, hacerle doler el corazón, ¿no es cierto? No puedo, al presionarle, que es imposible, el dolor está profundo. Entonces es más probable que sea una neuralgia intercostal. Bueno, me van a hacer recordar de los laboratorios, porque hay algunos errores, no error mío, les cuento que yo he pasado a esos valores de referencia de la tabla del Santa Bárbara. Sin embargo, les voy a leer estudios en el laboratorio Génesis, por ejemplo, en relación al colesterol y a los triglicéridos. Me sorprendió a mí porque son valores extraordinariamente altos los del Hospital Santa Bárbara en relación a los valores que da, por ejemplo, un laboratorio privado. Y entonces, a ustedes tenemos que enseñarles algo que les sirva, porque no todos van a estar en el Santa Bárbara. Bueno, entonces veremos de cotejar eso y no lo tendremos como una ley, ¿no es cierto?, los del Santa Bárbara, aunque yo les he dado esos valores, esa tabla de referencias. Bueno. Doctor, ¿sí? A lo que tengo entendido, cada laboratorio tiene sus valores de referencia y nos mandan. Así es, así es, así es. Por ejemplo, para no estar andando a ciegas, les voy a leer específicamente estos valores que me han pasado del Génesis, para que no digan que yo me estoy inventando, por favor. ¿Ya? Entonces, miren, dice, riesgo cardíaco, lo toma como riesgo cardíaco. Primero como glucosa. A ver, el valor que le han obtenido a este milleno es 96 miligramos. Y los valores de referencia ellos manejan entre 70 hasta 105 miligramos. Nosotros hemos dicho creo que 70 a 110. Después creatinina, ellos manejan de 0,7 a 1,4. Creo que nosotros tenemos en el valor de referencia 0,5 a 1,5. Ahora, esto que me interesa es riesgo cardíaco. Valores de referencia o rango de referencia, así está con este nombre, rango de referencia. 120 a 200 miligramos. Si ustedes se recuerdan, pucha, no sé a cuánto pasamos, me sorprendió 260, 280, y realmente me llamó la atención. Y los triglicéridos de 30 a 150. Y creo que también aquí hay un rango de dispersión. Entonces, por eso que, como decía su compañero, es importante que nos den, entre paréntesis, los valores de referencia. Es importante. Pero así está en la tabla de referencia que les he dado. Y me parece que hay un sesgo que habrá que averiguar en el laboratorio del Hospital Santa Bárbara. Bueno, seguimos. Resulta que, y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre angina e infarto de miocardio? Resulta que la angina es propiamente esa manifestación de dolor, sobre todo dolor con todas sus características. ¿Cuál es la diferencia con infarto? En el infarto no es solamente disminución de la circulación, sino que hay muerte celular, hay muerte, hay necrosis. Y en consecuencia esa necrosis se va a manifestar a través de algunos marcadores, por ejemplo, reactantes, proteína C reactiva, aceleración de la velocidad de sedimentación globular y por supuesto, las enzimas de necrosis. Eso ni cabe duda. Si estoy sospechando un infarto de miocardio, que clínicamente va a tener una cierta diferencia con el dolor de la angina, la ubicación y la irradiación, el carácter o tipo prácticamente son casi iguales, pero el dolor del infarto dura más, es más intenso.
En el texto dice, generalmente el infarto se presenta en reposo. No es así. No es así. Yo, mis 2 infartos que he tenido, los he hecho tras un esfuerzo extraordinario. Jugar Wally, no 2 canchas, sino 5 canchas. Y por querer ganar una canchita, me vino mi primer infarto. El segundo infarto me vino tras jugar raqueta frontón, que era mi pasión. O sea, eso de que sea solamente en reposo el infarto, no es cierto. La medicina no es 2 más 2, 4, les vuelvo a decir, jóvenes. Hay que buscar siempre situaciones. Pero pensar en esto. Les he comentado lo de la anterior semana, el fallecimiento de una ex autoridad de la universidad, jefe del departamento de fisiología, director de carrera de medicina, y llegó a ser vicerrector. Un cardiólogo, no me niego a decir quién es, no puedo decir por ética. Le hace un electro y le dice no tiene nada. Al día siguiente seguía con las molestias, es más, recién sintió dolor. ¿Qué les parece? Recién sintió dolor de tórax. El primer día no sentía seguramente un disconfort, una incomodidad, qué sé yo, probablemente disnea. Y se lo dejó pasar. Hay un electro, le hago el electro y punto, ahí me va a dar. Quisiera hacer una anamnesis un poco más proficua. Digo yo, no puedo adivinar, no estoy en la cabeza del colega en ese instante, en fin. Pero les he dicho, el tercer día ya no soportó más porque estaba mucho más incómodo, dolorido, sin medicación y obviamente con 2 electros a mano y bueno, pues incómodo, con seguramente dolor, disnea, qué sé yo. Va al seguro universitario, un muchacho joven como ustedes, joven, versus el otro colega que es mayor que yo, unos 75 años debe tener. O sea, experiencia a montones. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Experiencia a montones. Ya les he explicado yo cuántos pacientes he visto en la Caja Nacional. 24 por día durante 5 días, durante 4 semanas y durante 30 años. Multipliquen. Son miles de pacientes que he visto. Pero si no piensas racionalmente, por más que hayas tenido esa experiencia y no tienes en mente que un dolor de tórax puede ser un infarto de miocardio, te la pasaste, pues te comiste, como nosotros decimos, te comiste. ¿Y saben qué sucede? Vayan marcando una cruz en el tórax posterior. Ya va uno. Esa es la pena. Y nuestra espalda debe estar con varias cruces. Les aseguro. Tristemente. Probablemente por no haber tenido un criterio mayor, una mayor, ¿qué les digo? Ser más incisivos en el interrogatorio. Y este muchacho del seguro universitario, con un apellido, ya les digo, ni para qué, porque no tiene que ser tampoco ni Sainz, ni Echazú, ni Arana, ni Querejazo, ¿no es cierto?, para ser un buen médico. No hay eso ya no hay. Esto, jóvenes, esto, lo que lean, lo que aprendan, lo que puedan apropiarse de los conocimientos y de lo que nosotros les podemos enseñar de alguna manera, no solamente yo, sino todos los docentes que estamos en ese ritmo, me imagino, porque es así, por lo menos en tercero tenemos un buen grupo de docentes que somos exigentes y que queremos el bien de ustedes. Entonces, ese muchacho profundizó el interrogatorio. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué parte le duele? ¿Cómo? ¿Dónde se va? Etcétera, etcétera. Pasa el examen físico, doctor. Hipertenso. ¿Le han dicho que tiene presión alta, doctor? Le voy a tomar en el otro lado más. No me han dicho. Sus hijas han contado eso. Bueno, a ver, veremos el tórax. No voy a tocar el dolor, ¿no es cierto? No voy a tocar el dolor. ¿Dónde le molesta, doctor? Acá. No, estoy imaginando nada más, ¿no? Ya el colega ya ha fallecido, desgraciadamente.
Bueno, me parece que está haciendo algo cardíaco su papito, señoras o señoritas. ¿Tienen algún estudio? Sí, lo hemos llevado a tal cardiólogo, etcétera. Y sí le han hecho electros. Abre sus ojos, así dice el doctor. Pero, el otro, ¿no les ha dicho nada el doctor con esto? No, doctorcito, ¿por qué? Se está infartando su papá. Eso sí es plop, ¿no? Como doctor, sí. No voy a poder hacer nada yo. Espera un segundito. Hola, doctor Flores, cardiólogo, sí. Necesito con urgencia, por favor, que venga. Tengo un paciente con estas características. Le explica. Eso es lo que les estoy enseñando, que tengan que saber exponernos, ¿cierto? Rápidamente. Porque nadie quiere moverse de su cama hoy por hoy. Entonces, por el temor al COVID y por otro lado, porque si es tarde en la noche, peor. Doctor, tengo un paciente de sexo masculino. Lo que les estoy enseñando a presentar. No tienen idea lo que les va a servir en el futuro, jóvenes. No tienen idea. Seré machacón, pero presenta el caso. ¿Quién está con orquesta? Bueno, y así. Y el doctor, por supuesto, ante la circunstancia esa, tardaría unos 15, 20 minutos. Entra, a ver, le vuelve a interrogar. El doctor está hipertenso. Y está electro. Discúlpeme, doctor, pero tenemos que mandarlo a Cochabamba. Tienen que hacerle una angioplastía y ya. No sé si hemos perdido ya el tiempo. Porque hay una ventana de tiempo que les he dicho, 6 a 8 horas. Eso dicen los libros, 6 a 8 horas. Pero a ver, imagínense que a las 8 de la noche lo lleven al paciente. 8 de la noche, día martes, como ayer, con esa situación. El doctor joven, realmente Nobel. Siempre estamos pensando, ¿no? Los viejitos estamos pensando, están de mal formados. Por Dios que no tienen. No todos. Depende de uno también, depende de uno, porque tampoco vamos a estar con exámenes siguiéndoles y pensando que lo estamos haciendo mejor. No, es una opción que estamos dando para que tengan vuelvan a ese sistema, a esa disciplina de estudio permanente, muchachos. Ese es el interés que tenemos, no es otro. No es de calificar y calificar. A mí lo que menos me gusta es calificar. Les digo con todo honestidad. No se lo cuenten a nadie, ¿eh? No me gusta calificar. Me pone mal la época de evaluaciones. Me pone mal, me enferma. Bueno, me estresa. Bueno, y entonces, esa ventana de tiempo de 6 a 8 horas son para hacer el estudio, una angiografía, una coronariografía, ver dónde está la obstrucción, e introducirle el catéter y hacer la angioplastía, que ya saben que consiste. Introducir, ampliar, ensanchar donde está el infarto, colocar el stent, el resorte respectivo y retirarse. En eso consiste la angioplastía. Y esa ventana de tiempo son 6 a 8 horas. Imagínense ustedes, les decía, 8 de la noche, día martes. ¿Quién vuela a esa hora? ¿Hay algún servicio de avioneta que pueda salir a esa hora? No, que no sé, que yo sepa, no. Tienes que llamar tus contactos para BOA, para Amazonas no va a Cochabamba directo, por obra y gracia de no sé quién. Va, si quieres ir a Cochabamba por Amazonas, tienes que ir a La Paz y de La Paz volar a Cochabamba. Si quieres ir, o Santa Cruz, Cochabamba. BOA es el único. Bueno, BOA, ¿a qué hora sale? 11 de la mañana. Imagínense. Hasta mientras te habrás contactado con el belga, etcétera, 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 los contactos respectivos, familiares, amistades, quizá colegas allá, o alumnos probablemente que muchas veces se encuentra uno en estas aflicciones coronarias y voló. Bueno, voló, llegó, le hicieron todo esto. En plena angioplastía, no aguantó su corazón. No aguantó. Entonces, la cosa es seria. La cosa es seria. Bueno, vamos a ver mañana factores de riesgo coronario. Y precisamente esto es lo que les quería decir de la dislipidemia, ¿no? A ver si ustedes pueden buscar, deben tener en sus documentos, en sus textos de bioquímica jóvenes, para que modifiquemos pues esa nuestra tabla.
Porque si nos está dando valores tan grandes de 250 de colesterol, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. 200 tope máximo. Y si yo pongo 250, van a aprender y dicen, no, doctor, aquí dice en lo que nos ha dado el doctor Arancibia, y eso para nosotros es ley. Entonces, no está bien la cosa. Entonces, a ver si para mañana podemos de alguna manera ver esta situación y solucionar. Voy a pasar lista porque falta un poquitito. Faltan algunos que ya no los he captado. ¿Belén está? No. ¿Estrada? No. ¿Gómez? No. Gutiérrez Fernando, he intentado llamarle no solamente por WhatsApp, sino a través de su celular propio, pero no contesta este muchacho, no contesta. Me preocupa y la verdad que no sé qué ha pasado con este muchacho. López Alejandra. Maturano. Bueno, faltado varios, claro, el examen es que sean amanecidos. ¿No es cierto? Señor Anis. Tito. Vázquez Mostacedo. Presente, doctor. Gracias. Vélez. Presente, doctor, aquí estoy, Vélez. Silvetti. Miren, es la primera clase que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 faltas. 9 con Belén, 9. Porque si ven en el resto, por ejemplo, ayer, una falta, Gutiérrez. Dos, Tito, y Gómez seguramente que sí. Entonces, ese es el problema, pues, de los exámenes, ¿no? Bueno, entonces voy a guardarlos. Jóvenes, a las 12 menos 5 yo voy a activar el sistema. Todavía tienen un par de horas para revisar nada más. Y los que se han amanecido vayan a descansar, que estén su cabeza despejada, su mente despejada. Van a ver que el examen es sumamente sencillo. Bueno, dentro de lo que se puede hacer, esperemos que den un buen examen. Alexa, música. Entonces, ya conocen las alternativas. Les deseo lo mejor y yo sé que lo van a hacer bien. Necesito calificaciones de 30 para arriba. Y voy a elaborar después el que se llama la calificación de los cuestionarios para sumárselos. Pero tenemos 48 horas todavía. Primero, resuelvan. Que les vaya bien. Dios los proteja. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.